Hola, en esta presentación continuaremos con los tipos y patrones de clivaje que dejamos pendientes en la presentación anterior. Hablemos del clivaje radial rotacional que es propio de los mamíferos euterios. Es una variación importante que tiene que ver con el desarrollo prematuro de la placenta. El primer clivaje es meridional o vertical. El segundo clivaje, en el que en huevos de otros grupos es igualmente vertical, y en 90 grados del anterior, en mamíferos para un blastómero es meridional y para el otro es ecuatorial. De ahí en adelante hay asincronía en la división de cada blastómero, de manera que no hay estados de 2, 4, 8 células, sino que pueden encontrarse números impares de células en un momento dado. Hay una rotación en la segunda división mitótica respecto del resto de vertebrados e invertebrados con segmentación radial. Adicionalmente, después del estado de 8 células, hay el proceso de compactación, que consiste en que las células se compactan entre sí al máximo por uniones estrechas, de manera que se forma una esfera sellada. Una de las células que se originaron por rotación queda polarizada y es resultado de esta rotación en la segunda división mitótica. Acá podemos ver en microscopía de barrido el proceso de la compactación. Una vez se da la compactación, se siguen las divisiones mitóticas y se forma el blastocele. Sin embargo, las células polarizadas quedan adentro del embrión en el blastocele, aquí en amarillo. Estas células se denominan células del botón embrionario o masa interna de células. Y el resto del blastodermo alrededor del blastocele se llamará trofoblasto. El botón embrionario serán las células totipotenciales que construirán el cuerpo mismo del embrión, mientras que el trofoblasto es la primera membrana extraembrionaria en formarse. El trofoblasto es el mismo corion. Entonces, el clivaje radial rotacional logra separar dos grupos de células diferentes en la blástula, las células del botón embrionario y las células del trofoblasto. Estas últimas son las que finalmente permitirán el intercambio del embrión con el útero de la madre. La blástula de los mamíferos euterios tiene su propio nombre, se llama el blastocisto. El estado de mórula se alcanza entre 8 y 16 células, y de ellas hay dos células que quedan internas dentro de esta mórula, que es maciza y compactada. La mórula es de 16 células con 1 a 2 células que quedan entonces internas y constituirán el botón embrionario o masa interna de células. Con la formación del blastocele se siguen las divisiones mitóticas y tanto el trofoblasto como el botón embrionario aumentarán su número de células. Se dice que el blastocele es infragerminal porque queda por debajo de lo que será el cuerpo del embrión o germen. Infragerminal. Entonces, ¿en qué consiste la blástula de los mamíferos euterios o blastocisto? Estamos aún rodeados por la membrana de fertilización o zona pelúcida desnaturalizada. El blastodermo corresponde al trofoblasto y es la primera membrana extraembrionaria en desarrollarse, único en mamíferos que son obligadamente placentotróficos. Y el botón embrionario o germinal o masa interna de células, cuyas células efectivamente son totipotenciales y formarán el cuerpo del embrión. Estas células del botón embrionario pueden ser aisladas y cultivadas. Son totipotenciales, pero solo se desarrollarán en un embrión si están en un blastocisto. Si están en una caja de Petri, no formarán embriones. En el blastocisto, el blastocele es infragerminal porque está por debajo del embrión. Entonces, en el clivaje radial rotacional de los mamíferos euterios, dos factores inciden en el tipo de blástula que se forma, el blastocisto, con una separación de dos tipos celulares, la rotación del surco de segmentación en el segundo clivaje y la compactación que produce que dos células polarizadas queden internamente en la mórula y una vez se forme el blastocele, serán las células del cuerpo del embrión o botón embrionario. En humanos, tomando como día cero el momento de la fertilización, el blastocisto se alcanza en el día 5 y ocurre en el traslado del embrión de la trompa de falopio al útero.
Veamos ahora el clivaje espiral que es propio de los protostomados. Y aquí incluimos a anélidos, turbelarios, nemertinos, todos los moluscos exceptuando los cefalópodos. Los huevos no se dividen en orientaciones paralelas o perpendiculares al eje animal-vegetal como en la segmentación radial. El clivaje es en ángulos oblicuos, dando un arreglo en espiral. Las células se organizan como burbujas de jabón. Fíjense que los primeros 3 clivajes son los usuales. La diferencia ocurre a partir de las 8 células. Miren cómo se observa de lado y desde arriba. Las células hijas se desplazan hacia el lado derecho o izquierdo de la célula hermana y siempre las divisiones mitóticas de acá en adelante serán asincrónicas y desiguales. Los embriones sufren menos divisiones mitóticas hasta alcanzar la blástula y la blástula no desarrolla blastocele y se llama estereoblástula. Entonces los blastómeros son de diferente tamaño. En cada clivaje, cada blastómero produce un macrómero y un micrómero que se desplazan a la izquierda o a la derecha del macrómero hermano. Veamos acá entonces que esta segmentación holoblástica espiral es característica de protostomados en huevos con poca o sin yema. Veamos un ejemplo de mórula arriba en platelmintos y luego en blástula. No hay blastocele, es una estereoblástula. La diferencia entre mórula y blástula es solamente el número de células, no se desarrolla blastocele. Este tipo de segmentación es más fácil de visualizar en el cuerpo adulto de los moluscos. Miren por favor cuando el desplazamiento de células en cada ciclo de segmentación puede ser en orientación sinistral o destral, y esto determina cómo será organizado el cuerpo del adulto. Podemos verlo con estas coloraciones fluorescentes que distinguen las membranas celulares en verde y los cromosomas sobre los usos mitóticos en naranja en B y C y en blanco y rojo en la fotografía de arriba. De nuevo acá podemos ver cómo se organizan los embriones sinistrales y destrales durante el desarrollo embrionario temprano. Vean por favor que esta rotación está bajo control genético y puede ser recesiva o dominante dependiendo de la especie. En nemátodos se ha estudiado extensivamente el desarrollo en Caenorhabditis elegans. Recordemos que las opciones sexuales en este animal es ser macho o hermafrodita. Los hermafroditas desarrollan sus primeras etapas del desarrollo dentro del cuerpo de la hembra, antes de la oviposición. Miren por favor los embriones dentro del cuerpo, en sus primeras divisiones mitóticas hasta la blástula. La blástula también es una estereoblástula, no desarrolla blastocele. Veamos el desarrollo embrionario temprano en esta especie. Entre A y C pueden ver el acercamiento de los pronúcleos durante la fertilización. En D y F la fusión de los pronúcleos y primera división mitótica. En G, H e I se forman las dos primeras células por una segmentación asimétrica, porque hay una célula grande y una célula más pequeña. Hasta ahora tenemos dos células y un primer surco de segmentación completo. Es holoblástica. Por favor, miren la disposición de los gránulos rojos en el citoplasma del huevo y cómo estos gránulos quedan finalmente concentrados en una de las células, la más pequeña. Es la célula P o célula madre que siempre se mantiene en el polo posterior. Mantiene los gránulos P y dará lugar a las células germinales o las células PGCs. Esta segmentación se llama espiral rotacional porque durante la primera división mitótica en la célula P el centrosoma y el núcleo rotan de manera que el siguiente uso mitótico para la segunda división mitótica va a estar a 90 grados de la dirección del primero. Miren entonces los usos mitóticos del estado de dos células. La célula AB tiene un uso mitótico vertical mientras que la célula P tendrá un uso mitótico horizontal, es decir que rotó. Así es espiral rotacional. A partir del clivaje TREL se notará que es clivaje espiral. Con más divisiones mitóticas veamos con el asterisco la célula P cómo se mantiene siempre en la parte posterior del embrión o en rosado en la columna de la izquierda. La determinación de las células P se da por la presencia de los gránulos P, que están localizados inicialmente en todo el citoplasma del huevo, como se ve en la fotografía,
y una vez se fusionan los pronúcleos, los gránulos P se concentran en el polo posterior y quedan siempre en el citoplasma de las células más posteriores o células P. De nuevo, acá podemos ver la primera división mitótica, la segunda. Miren, en el estado de 4 y 8 células, la célula P siempre se preserva. Miren además que la disposición de las células sigue un esquema espiral, de modo que es segmentación holoblástica espiral, pero no sigue el patrón visto anteriormente para los moluscos, por ejemplo, y hay una rotación desde la primera división mitótica para dejar células pequeñas P que se preservan y siempre quedarán en la región posterior del embrión hasta la blástula. Acá podemos ver cómo en microscopía electrónica de barrido se ven las primeras divisiones mitóticas en este nemátodo. La polaridad del cuerpo del embrión se define desde su primera división mitótica. Fíjense en amarillo en la columna de la izquierda, dónde quedan las células P en el estado de 4 células y dónde quedarán en la blástula y en la gástrula y en el individuo adulto. Como se dan cuenta, para el paso de la blástula a gástrula, estas células ya no quedan en la zona posterior, sino que se interiorizan y quedarán en el sitio donde se desarrollarán las gónadas. La segmentación holoblástica espiral rotacional y asimétrica es propia de los nemátodos. En estas fotografías se observa la segmentación de diferentes nemátodos, mostrando que siguen el mismo patrón. Entonces, en invertebrados podemos encontrar el clivaje radial de equinodermos, porque son deuterostomados, el clivaje espiral de anélidos y moluscos y el clivaje espiral rotacional desigual de los nemátodos. En cefalópodos el clivaje es secundariamente radial. Tienen huevos telolecitos y su clivaje entonces es meroblástico discoidal. Comencemos ahora a ver el clivaje meroblástico, que es propio de huevos que tienen mucha yema en el hemisferio vegetal o en el centro, es decir, de huevos telolecitos o de huevos centrolecitos. Veamos que el clivaje meroblástico se encuentra en peces, en el asmobranquios, cefalópodos, reptiles incluyendo aves, y el de los huevos centrolecitos, que se llama meroblástico superficial, se encuentra en los insectos. Comencemos con el de los peces. El clivaje de peces, teleósteos en general, se ha basado en el estudio del pez modelo Danio-Renio, que es el pez cebra. Miren por favor, en amarillo se ve el citoplasma con la yema y en azul el citoplasma activo, que es mucho más grande si se compara con el de los reptiles. Los huevos tienen bastante yema, pero no a nivel del pollo. Miren, los clivajes se dan solo en el citoplasma activo en azul oscuro, pero por eso son meroblásticos. La yema del huevo nunca va a ser bisectada. La segmentación entonces es meroblástica, desigual y asincrónica. Acá de nuevo en fotografías de microscopía de barrido. Inicialmente el surco de segmentación parte parcialmente en dos la zona del citoplasma activo, en el casquete animal. Luego se da una nueva división celular y tenemos 4 células arriba y el citoplasma con la yema en el hemisferio vegetal. Luego la tercera división da lugar a 8 células. Fíjense que los planos de segmentación siempre son en ángulo recto respecto de la primera división mitótica. Las siguientes divisiones mitóticas forman células completas. En 32 células tendría el equivalente de la mórula y en 64 células tengo la blástula. No se observa blastocele. Acá de nuevo en fotografías de microscopía óptica. Fíjense los blastómeros en el estado de 2, 4, 8 células y al formar la mórula en D y F la blástula. Entonces, la segmentación limitada al disco germinativo, que es convexo en estos peces, los primeros planos de segmentación son todos verticales, posteriormente pocos horizontales, de manera que se produce un casquete de muchas células pequeñas, los blastómeros, y el citoplasma de abajo lleno de yema, en el hemisferio vegetal. Es la blástula esférica con muchas células en el hemisferio animal y un citoplasma de yema en el hemisferio vegetal. No se ve un blastocele. En los huevos telolecitos de los reptiles y de las asmobranquios, el citoplasma activo
es mucho más pequeño en relación al tamaño del huevo y forma un disco polar. En este disco polar es donde ocurren las divisiones mitóticas. La primera división mitótica es vertical, pero solo se queda en el disco polar. La segunda es vertical a 90 grados de la primera y se queda en el disco polar. No se completa la citoquinesis, por eso es meroblástica discoidal. La tercera también es vertical y paralela a la segunda y así de ahí en adelante para formar una mórula plana. Veamos acá con detalle cómo se forma la mórula plana en este tipo de huevos telolecitos. La primera división mitótica en el disco germinativo es incompleta porque no se completa el surco de segmentación. La segunda y tercera división mitótica son perpendiculares a la primera y dejan un blastodermo como en E. Fíjense en E que hay unas células centrales que terminan por completar sus membranas celulares, en gris, mientras que las del borde comparten su citoplasma con la yema. Estas se llaman células marginales y forman la zona marginal. En esta fotografía de microscopía de barrido, se puede ver en la primera columna solo el disco germinativo donde se darán las divisiones mitóticas, es decir, que quitaron todas las yemas. En la segunda columna del detalle de cómo se inician los primeros surcos de segmentación, cómo se forman las células centrales y las marginales, y con más divisiones mitóticas se forma el blastodermo y bajo él aparece un espacio entre el blastodermo y la yema. Ese espacio se da por la secreción de enzimas de licuefacción de la yema que logran abrir este espacio que se denomina la cavidad subgerminal. Entonces, retomando todo de nuevo, el clivaje ocurre en el disco germinativo. Los surcos son verticales y la citoquinesis incompleta. Los blastómeros secretan enzimas que inician la licuefacción de la yema por debajo de ellos. Hay unos pocos surcos horizontales y se forma el blastodermo, con un espacio subgerminal que es llamado la cavidad subgerminal. Esto permite la formación del área clara y el área opaca. La zona marginal del borde es el área opaca, es decir, son las células que contactan la yema. Y la clara, la zona central, son células completas sobre la cavidad subgerminal que permiten el paso de la luz y por eso se ve más clara. Posteriormente hay un descenso de las células del blastodermo para formar una nueva cavidad central delimitada por el blastómero arriba y debajo que es el blastocele. Estas dos capas se denominan epiblasto, la de arriba, e hipoblasto, la de abajo. En este estado es que la gallina y las aves ponen sus huevos. Veámoslo de nuevo. Arriba a la izquierda ven el huevo fertilizado y cómo se resalta en el cigoto el disco del citoplasma. La escala no es la real. Este disco de citoplasma activo es proporcionalmente mucho más pequeño, como ustedes saben, respecto del resto de la yema. En ese disco se ven las primeras dos divisiones mitóticas del embrión. Una vez se forma la mórula plana, se da la formación de la cavidad subgerminal y el blastocele. Con el número 1 a la derecha se está denotando el epiblasto, la capa más externa. Con el número 2 el hipoblasto, la capa interna que descansa sobre la cavidad subgerminal, acá denotada con el número 4. El número 3 corresponde al blastocele. Esta es la blástula de reptiles, incluyendo aves, por supuesto, elasmobranquios y cefalópodos. Esto es segmentación meroblástica discoidal. El área opaca contacta con la yema. El área pelúcida o clara está por encima de la cavidad subgerminal. El epiblasto se separa del hipoblasto por delaminación y sigue la dirección postero-anterior. Las células del hipoblasto comienzan a desprenderse de la capa superior y la capa superior corresponderá entonces al epiblasto y la inferior que se desprendió o delaminó al hipoblasto. La cavidad entre ambas será el blastocele verdadero, que es intragerminal. Bajo el área pelúcida se forma la cavidad subgerminal por licuefacción de la yema y entre hipoblasto y epiblasto el verdadero blastocele. La licuefacción de la yema empieza en una región de la zona marginal que será entonces la zona posterior del embrión. Es decir, que el punto donde se inicia la licuefacción de la yema por las enzimas de los blastómeros
determina el patrón de simetría caudal cefálica. Por ese mismo punto comienza la formación del hipoblasto por delaminación. En cefalópodos como en reptiles y elasmobranquios, la cantidad de yema determina el clivaje meroblástico discoidal, pero en este caso radial. Se forma una blástula discoidal, en naranja aquí se observan los blastómeros y en gris la zona marginal que contactará con la yema. En insectos los huevos son centrolecitos, quiere decir que el centro del huevo está lleno de yema y hay poco citoplasma activo periférico. Sin embargo, las primeras divisiones son mitóticas en el centro del huevo, pero son mitosis sin citoquinesis consecuente. Esos núcleos se reproducen muchas veces y finalmente terminan migrando a la superficie del huevo. En la superficie desarrollan sus propias membranas intercelulares y se queda un huevo con un blastodermo periférico y una yema central. Por eso se llama meroblástica superficial, por clivaje superficial. Veamos con detalle esta última fase. Los núcleos migran hacia la superficie del huevo. Allí siguen dividiéndose con divisiones mitóticas. Luego se inicia la formación de los surcos de clivaje entre los núcleos vecinos. Estos surcos se profundizan dejando cada célula con sus membranas plasmáticas laterales. Los microtúbulos del citoesqueleto de cada célula hacen que cambie la forma celular. Las células serán ahora columnares por esta elongación. Al final se completa el surco lateral y se forman las membranas celulares basales que dejan células independientes en la superficie y separadas de la yema central. Veámoslo acá de nuevo. En la parte superior pueden ver el tiempo después de la fertilización en que ocurre cada fase. Abajo pueden ver que las primeras células en sufrir la citoquinesis son justamente las que llevan el citoplasma polar. Miren el recuadro verde y van a ser las células de la línea germinal. La blástula entonces no tiene blastocele, pero sí tiene un centro lleno de yema. Los blastómeros están alrededor de la yema y son entonces superficiales. Por eso se llama meroblástica superficial. En animales no modelos se pueden encontrar varias formas de segmentación. Acá, por ejemplo, en lampreas. Los huevos de la lamprea son alargados y tienen un coreo. El micrópilo se ubica en el polo animal, donde luego de la fertilización se inicia la segmentación. La segmentación se limita a ese disco, entonces es meroblástica discoidal. Miren por favor la blástula en el recuadro verde. Los huevos de los mamíferos monotremas son pequeños y cascarados. Sin embargo, son telolecitos porque tienen yema, de la misma manera que un ave. Y por tanto, son de segmentación meroblástica, similar a la de las aves o de los reptiles. En peces primitivos se ha visto una segmentación holoblástica transicional marcada. Miren por favor en el holosteo Amia calva y en Lepisosteus los huevos son mesolecitos, más que telolecitos, y por tanto, aunque se concentren mucho los blastómeros en el polo animal, vean que los surcos de segmentación terminan por converger en la zona del hemisferio vegetal, dividiendo efectivamente el citoplasma de la yema y formando entonces células en esta zona. Por lo tanto, es holoblástico pero altamente transicional. Con esta clase finalizamos los patrones y tipos de clivaje. Vimos que los huevos mesolecitos de algunos peces primitivos hay segmentación holoblástica transicional. En todos los huevos telolecitos de cefalópodos y encordados hay segmentación meroblástica discoidal y en artrópodos con huevos con yema central o centrolecitos la segmentación es meroblástica superficial. También vimos el clivaje espiral y los rotacionales, tanto en mamíferos euterios el radial rotacional como en nemátodos el espiral desigual rotacional. Con esto terminamos esta parte descriptiva. En la siguiente presentación veremos los mecanismos y las consecuencias de los patrones de clivaje que ya vimos.